Antes de que se alzaran las majestuosas pirámides y los faraones fueran venerados como dioses, existió un Egipto muy distinto, uno lleno de misterio, descubrimientos y avances revolucionarios. Imagina un mundo sin faraones, pero donde ya se estaban sembrando las semillas de una civilización que dominaría el tiempo y la historia. Un Egipto donde pequeños grupos de agricultores construían aldeas a orillas del río Nilo y donde las primeras tumbas revelaban un profundo respeto por el más allá. En este vídeo, te llevaremos en un viaje al periodo predinástico, una era olvidada pero crucial, donde los primeros egipcios comenzaron a forjar la grandeza que vendría. Prepárate para descubrir el origen de los primeros reyes, la conexión sagrada con el Nilo y cómo todo esto llevó a la creación de una de las civilizaciones más icónicas de la historia. Quédate con nosotros, porque el pasado más antiguo de Egipto está lleno de sorpresas que aún no has escuchado. Para comprender el antiguo Egipto, debemos retroceder más de 7000 años atrás, a una era que pocos conocen. Un tiempo en el que los primeros pobladores egipcios, movidos por la fértil ribera del Nilo, empezaron a forjar lo que más tarde se convertiría en una de las civilizaciones más impresionantes del mundo. Aquí no había pirámides, ni faraones, pero ya se estaban preparando las bases de todo lo que vendría. El río Nilo no es solo el eje de la vida en Egipto, es, en muchos sentidos, la razón misma de su existencia. Sin el Nilo, Egipto probablemente nunca habría surgido como una potencia. Sin embargo, en el periodo predinástico, el Nilo no era visto únicamente como una fuente de agua y alimento, sino como una entidad mística. Las crecidas anuales del río no solo fertilizaban la tierra, sino que también inspiraban historias y mitos. Cada inundación era vista como un acto divino, una bendición que recordaba a los habitantes su dependencia de las fuerzas de la naturaleza. En las márgenes del Nilo, las primeras comunidades comenzaron a echar raíces. El calor abrasador del sol y las aguas generosas del río dictaban su vida diaria. Aprendieron a cultivar la tierra con herramientas simples, y domesticaron animales como el ganado y las ovejas, que les proporcionaban alimento y materiales. La vida aún era dura, pero poco a poco, estas pequeñas aldeas iban tejiendo los primeros hilos de una sociedad organizada. Los días pasaban entre el trabajo en los campos y los rituales al caer el sol, donde los habitantes celebraban las fuerzas invisibles que les daban sustento. Detalles inéditos. Aunque rudimentarias, las primeras técnicas de irrigación fueron fundamentales para maximizar la fertilidad del suelo. Los habitantes del periodo predinástico comenzaron a cavar canales y fosas simples para dirigir las aguas del Nilo a sus campos, una práctica que se perfeccionaría con el tiempo. Los primeros agricultores no solo criaban ganado para carne y leche, también seleccionaban a los animales más fuertes y resistentes, desarrollando una protociencia agrícola que les permitía mejorar su calidad de vida. La cultura badariense, los primeros artesanos del Alto Egipto. Los badarienses, habitantes del Alto Egipto, fueron mucho más que agricultores. Eran artistas y visionarios. Sabían que su vida no terminaba con la muerte, y por eso, enterraban a sus muertos con herramientas, vasijas y joyas, preparándolos para un viaje a otro mundo. Su cerámica, con bordes negros pulidos y formas estilizadas, no era solo funcional, era una obra de arte. Sus tumbas eran modestas comparadas con las pirámides que vendrían, pero ya mostraban una sociedad que pensaba en el más allá. Detalles inéditos. Los badarienses ya trabajaban con marfil, piedra y conchas marinas para crear collares y brazaletes, algunos de los cuales eran utilizados en rituales o para adornar a los muertos. Los badarienses enterraban a sus muertos en posición fetal, probablemente simbolizando un renacimiento en la otra vida. Colocaban los cuerpos mirando hacia el oeste, el lugar donde el sol se pone, lo que para ellos simbolizaba el final de una vida y el comienzo de otra. La cultura de Nagada, el surgimiento de los centros de poder. Las aldeas de Nagada y Heracómpolis crecieron hasta convertirse en verdaderos centros urbanos. Aquí no solo se trabajaba la tierra, también se tejían los primeros hilos de un sistema de poder que dominaría Egipto durante milenios. Los líderes locales, quizás los primeros protofaraones, comenzaron a destacar no solo por su habilidad en el combate, sino por su conexión con lo divino. Estos líderes no eran simplemente jefes de tribu, eran figuras de autoridad religiosa y política, encargadas de proteger a su gente y mantener la paz con los dioses. Detalles inéditos. Paletas cosméticas ceremoniales, utilizadas para moler pigmentos para maquillaje ritual,
A menudo representaban escenas de animales en combate, reflejando el simbolismo de la lucha por el poder y la fertilidad. No eran simples objetos de uso diario, sino piezas que tenían un significado ritual y político. Durante esta época, los habitantes de Nagada comenzaron a comerciar activamente con Nubia y el Levante. Importaban marfil, oro, lapislázuli y cobre, lo que les permitió desarrollar una sociedad más sofisticada y tecnológicamente avanzada. Protorreyes y la consolidación del poder. En las llanuras fértiles del Alto Egipto, los líderes no eran solo pastores de hombres, eran guerreros y dioses en la tierra. Escorpión I, con su simbólico nombre, es uno de los primeros de estos reyes guerreros. Pero fue Narmer quien cambió el curso de la historia. Su victoria sobre el Bajo Egipto marcó la unificación de las dos tierras, y con ello, el nacimiento del reino faraónico. La paleta de Narmer, un impresionante testimonio de piedra, narra su ascenso al poder. En ella, Narmer aparece con las coronas del Alto y Bajo Egipto, señalando que las tierras divididas ahora estaban bajo un solo gobernante. Detalles inéditos. Las inscripciones encontradas en las tumbas reales de Ábidos revelan el uso temprano de la escritura jeroglífica para registrar eventos históricos y, lo más importante, para glorificar a los reyes. Aunque rudimentarias, estas inscripciones marcan el nacimiento de la historia escrita en Egipto. Las tumbas de los primeros reyes en Ábidos son simples en comparación con las posteriores pirámides, pero ya muestran signos de planificación arquitectónica avanzada. Se construyeron en forma de grandes pozos rectangulares rodeados de murallas, una evolución clara de las tumbas más simples de las épocas anteriores. El legado del periodo predinástico. Esta es una historia de transformación. Es el relato de cómo una tierra fértil, rodeada por un desierto implacable, dio origen a una civilización que perduraría durante más de 3000 años. Desde sus primeros agricultores hasta los reyes guerreros que unificaron Egipto, esta época sembró las semillas de una cultura cuyo legado seguiría influyendo en el mundo mucho después de que sus templos se derrumbaran. Aunque las pirámides y los templos colosales no habían sido construidos aún, los cimientos ya estaban en su lugar. Hoy hemos viajado a los primeros días de la civilización egipcia, donde todo comenzó. Vimos cómo pequeños grupos de agricultores a orillas del Nilo se organizaron, cómo surgieron los primeros líderes y cómo se sentaron las bases de lo que algún día sería el gran imperio egipcio. Pero este es solo el comienzo de una historia mucho más grande. El siguiente capítulo será aún más asombroso. En nuestro próximo vídeo, exploraremos el periodo arcaico, el momento en que Egipto fue unificado bajo el mando de los primeros faraones. Descubriremos cómo estos primeros reyes consolidaron su poder, los secretos detrás de la fundación de Memphis, y cómo Egipto comenzó su camino hacia la inmortalidad. Si pensaste que lo que viste hoy fue fascinante, lo que está por venir te dejará sin palabras. No querrás perderte cómo la historia de Egipto toma forma. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que sigas esta y las demás sagas y vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.